Gracias, amigas y amigos de YouTube. Es un placer compartir con ustedes estos contenidos. Les ruego que por favor se suscriban en mi canal General Arias Matos, le den me gusta a los contenidos y activen la campana de notificaciones para que cada vez que vaya a subir un contenido nuevo, pues le llegue la alerta, le llegue el aviso. Le damos gracias a Dios porque estamos creciendo en esta comunidad. Ya tengo cerca de 7,400 seguidores y hace 3 meses solo tenía como 2,500 o unos 2,600. El tema que les traigo hoy es de una importancia palpitante. Si habrán observado, nuestros análisis que hacemos geopolíticos tienen la mayoría, por no decir todos, un fundamento histórico que sirve precisamente de base, sirve de centro de información, sirve de comparación por los contenidos para el desarrollo de temas que tienen que ver con la geopolítica actual. El tema que les traigo hoy o que les traigo hoy es el siguiente. ¿Se encuentra Estados Unidos actualmente y la cultura occidental en un proceso de declive, de decadencia? ¿Están los Estados Unidos en decadencia? Yo creo que tal como le dije al principio, debemos hacer un poquito de historia y podemos arrancar en cuanto a la entrada de Estados Unidos a la guerra entre Cuba, la guerra de liberación de Cuba, que peleó nada menos que Máximo Gómez, un dominicano nacido en Baní, pero que la figura trascendente no en la batalla ni en la estrategia, sino en cuanto a lo ideológico, en cuanto se trata de José Martí, del apóstol de la libertad de Cuba. Hay una voladura de un buque norteamericano llamado el Maine o Maine, y esa fue la excusa utilizada por Estados Unidos para entrar en esa guerra. De ahí ellos sacaron con la enmienda Platt al final el ellos tener el control de la base militar de Guantánamo en Cuba. Que hubo gente que pensaron que cuando triunfó la revolución cubana en 1959, específicamente el 1 de enero, iba a desaparecer esa base, pero no, esa base no la mueve nadie de ahí. Incluso Barack Obama, un presidente que porque pensaron que era prieto, era negro, iba a gobernar como negro, no, gobernó como blanco, porque el establishment, el sistema, la élite o la élite que controla todo, es la que se encarga de dictarle a los presidentes, mayormente los norteamericanos, cómo es la forma que deben gobernar. Entonces, a partir de esa entrada de Estados Unidos en esa guerra y lograr esos beneficios, todavía en 1905, Estados Unidos no era una potencia mundial, ni tampoco una potencia global, como es la primera potencia global de la historia, como señala Zbigniew Brzezinski en su libro El Gran Tablero Mundial. Dice que es la primera potencia global de la historia y posiblemente la única que se produzca en la historia de la humanidad. Luego de 1905 podemos pasar a 1913, cuando el presidente era Theodore Roosevelt, primo de Franklin Delano Roosevelt. Era un hombre que decía, habla suavemente, pero lleva un big stick. O sea, habla suavemente, pero lleva una gran macana para que convenzas a los países. Entonces, él tuvo su estilo y luego de él entró otro presidente hasta que entró Woodrow Wilson, que era un profesor que nunca había participado en política. Pero a ese presidente anterior lo tirotearon, porque los 4 presidentes que han muerto en Estados Unidos por atentados son ellos mismos que los matan. Desde el mismo estado lo eliminan, si no se adapta a la agenda que se le da. Y entonces, en la Navidad de 1913 es creada la Reserva Federal, que es en realidad un banco privado, que es en realidad una gran impresora de billetes, de dólares, sin respaldo. Con razón hay una frase atribuida a Carlos Marx, el autor del Capital, que dice: el oro circula porque tiene valor. El dólar tiene valor
porque circula. Se lo repito. El oro circula porque tiene valor y el dólar tiene valor porque circula. Ahí está la primera. Nosotros que estamos hablando y analizando la decadencia, el proceso de decadencia que tiene Estados Unidos y por ende toda la cultura occidental de la cual Estados Unidos es el modelo. Entonces, la principal fortaleza que tiene Estados Unidos, junto con sus portaaviones, junto con su capacidad para proyectar poder e influencia en cualquier mar, en cualquier continente, siendo la policía del mundo, tal y como dijo Theodore Roosevelt, el presidente que mencionamos al principio, es el dólar como mayor divisa cambiaria. Hubo un fake news, una situación, o alguien penetró a los sistemas de Google o del Banco Central y apareció esta semana que pasó, apareció esta propia semana, hoy es sábado 6 de 2024, 6 de enero, apareció una tasa cambiaria de 30 y pico de pesos por dólar. Y eso fue rectificado por el Banco Central. Y de ahí, eso puede ser deliberado, porque una forma de ponernos en la mente el alza del dólar, un asunto del que no se habla. Los economistas dominicanos ya no hablan del alza del dólar para nada, que es lo mismo que hablar de la devaluación del peso. Parece que eso está prohibido. O le taparon la boca con muchos billetes para que no hablen de eso. Entonces, con ese jueguito, que puede ser una fake news o puede ser expresamente, publicaron 30 y tanto, creo que 33. Y entonces después corrigen, nos ponen en la mente y el dólar lo acaban de subir fruto de ese jueguito. Entonces, el arma más poderosa, el portaaviones más poderoso, la capacidad de proyectar poder e influencia más poderosa que tiene Estados Unidos es el dólar como moneda de cambio. Por esa razón, ellos desconectaron a Rusia con esta guerra, con esta operación militar especial, como dice el zar Vladimir Putin, del SWIFT. El SWIFT es el sistema internacional de pago y que los bancos a nivel global comparten información bancaria y autorizan pagos. Todo eso se hace en un fluido tremendo de manera digital. Entonces, dentro de las sanciones a Rusia, incluyeron desconectarlo del SWIFT. ¿Qué tuvo que hacer Rusia? Bueno, cumplir con la voluntad de Barack Obama, que su principal problema fue, aparte de todas las bombas que tiró, aparte de todas las guerras que inició, aparte de la inmoralidad, aparte de tener shutdown 2 o 3 veces, es decir, cierre del gobierno por un déficit, aparte de todo eso, fue empujar a Rusia hacia los brazos de China o empujar a China hacia los brazos de Rusia, da igual. Eso fue un fallo quizá deliberado de la política exterior norteamericana. Entonces, ¿qué hizo Rusia y China? Bueno, unirse, están unidos en los BRICS, en ese bloque que cada vez más creciente, que lo integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como principales. Pero después entraron el año pasado Emiratos Árabes Unidos, entró Qatar, entró Argentina, pero el presidente no fue, Alberto Fernández. Él no fue y esa entrada de Argentina en los BRICS está nula, aparte de que el nuevo presidente electo, que asumió el 10 de diciembre pasado, Javier Milei, un economista de 52 años, le tiró fuego a los BRICS siendo candidato. Cuando fue presidente electo, arreció el discurso y habló en contra de China, que es uno de los principales socios comerciales de su país precisamente. O sea, no se sabe si el tipo está loco o él va a demostrar que se pueden violar las reglas fundamentales de la economía. Pero el tema, seguimos con la decadencia de Estados Unidos. Fíjense, en 1982, el presidente Ronald Reagan, él creó la llamada Comisión Santa Fe. ¿Por qué? Porque se reunían en un hotel en Santa Fe, Nuevo México. Y ahí ese grupo de expertos, ese think tank, ese grupo de pensadores, si me equivoco con algo, por favor, me lo corrigen en
en los comentarios, porque yo hablo de memoria. Como ven, yo no estoy viendo ningún escrito, ni ninguna computadora, ninguna tablet, ni nada. Entonces, el presidente Ronald Reagan creó la Comisión Santa Fe. Ya los resultados de esa comisión fueron desclasificados, recuerden, 82 para acá, hace casi 42 años. Y él les ordenó a esa comisión determinar cómo un análisis situacional, una especie de análisis FODA, donde se ven las fortalezas, los objetivos, las debilidades y amenazas de Estados Unidos como jugador global. Estados Unidos en el 82, en la presidencia de Ronald Reagan, que tuvo un gran impacto, aunque era un presidente de no grandes luces, pero era buen actor y hacía muchos chistes. Y fue de esos presidentes que inspiraron el idealismo del American Dream, del sueño norteamericano. Y él brilló mucho por su amistad y sus intercambios con la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, que le decían la dama de hierro. Y crearon unas ideas económicas que tuvieron su resultado en los años 80, que es la llamada Reaganomics, o sea, la economía de Reagan. Y entonces esa comisión sirvió un documento que lo pueden buscar en las redes, que se llama las 9D, o sea, 9D. ¿Por qué? Porque ellos dan 9 aspectos sintomáticos, diagnósticos, característicos, para darle base a lo que le estoy diciendo de que Estados Unidos está cayendo, pero que un imperio como Estados Unidos, que es el más grande que ha conocido la humanidad, incluso más grande y de más proyección, salvada a la distancia, y por supuesto las revoluciones tecnológicas que han habido, comparado con el Imperio Romano, ha tenido muchísima más proyección. Es Estados Unidos que surge en el nuevo orden mundial de la Segunda Guerra Mundial a partir de los procesos del 1945 al 48. Está la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire del 1 al 16 de junio del 47. Está la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que es un nido para el gobierno mundial que se está preparando, fundado en la Carta del Atlántico del 1 de junio de 1945. Entonces, ¿qué dijo o qué trajo esa comisión? Bueno, la comisión sirvió, yo voy a tratar, usando de memoria, citar, quizás pueda, los 9D que ellos mencionaron. No se lo voy a dar en el orden. Entonces, primera D, deuda. Segunda, déficit, entiéndase, déficit fiscal, van 2. Droga, van 3. Deforestación, van 4. ¿Qué más? Droga, deforestación, déficit, desindustrialización, van 5. El desplazamiento o outsourcing de las empresas norteamericanas hacia otros países, principalmente o masivamente a China. Es decir, la China que vemos ahora, que es construida como en 20 años, fue por el desplazamiento tecnológico y el uso de mano de obra barata, pero calificada en China, porque todos los chinos tienen que servir para algo. En China no hay vagos. Y el apoyo norteamericano, fruto de aquella visita secreta que hizo Henry Kissinger, que falleció hace un mes y pico, a la edad de 100 años, cuando se reunió con Zhou Enlai y con el mismo Mao. Y la visita oficial que sí lo recibió Mao Zedong a China, que hizo el renunciante presidente Richard Nixon, quien renunció por los escándalos de Watergate el 24 de agosto de 1974. Entonces, esa comisión, me acordé de 5, porque está deforestación, desindustrialización, está el déficit, está la droga, pero el último es en el que más me quiero enfocar. El último de los aspectos es el que se llama declinación del poderío estadounidense. Ellos analizan todas las otras, hablan del problema de la droga, donde Estados Unidos consume, gracias a datos de la ONU y de la CIA Factbook de la CIA, que se los recomiendo. Usted hace una membresía y consigue muchísima información. Más del 70% de la cocaína global
se consume entre Estados Unidos y Europa. Y cuidado sin más. Entonces, está la droga, está el déficit, esa deuda tremenda que tiene Estados Unidos, está la desindustrialización, el desplazamiento de la industria norteamericana hacia otras latitudes. Y el último, que es también la deforestación, en el que quiero hacer más impacto, es el que dice declinación del poderío estadounidense. Fíjense, ese documento tiene ya 42 años casi. Y porque un imperio no se cae de golpe, sino que se va cayendo al pasito. Hay gente que creen, y un analista en un chat de geopolítica me dijo, eso no es así, ellos se están cayendo. Digo, pero claro, porque no se van a caer de la noche a la mañana. Ellos duran un imperio como el romano, duró casi 80 o 100 años para caerse, para dividirse. Entonces, Estados Unidos en tiempos más contemporáneos, por no decir más modernos, porque te habla de que las cosas son modernas, te está hablando de cosas que son viejas, porque la modernidad comenzó ¿cuándo? En 1492 o en el 1500 con el Quinquecento, el Renacimiento, esa cosa. Estamos en la vida contemporánea que envuelve desde el presente, ahora 2024, enero, algunos 75, 80 años hacia atrás. Entonces, se está cayendo Estados Unidos. Hay un declive importante que se ve en sus presidentes. Por ejemplo, una prueba más palmaria que yo considero, la prueba que yo considero más contundente de que Estados Unidos se está cayendo a pedazos, es el hecho del presidente que tienen. Un presidente senil que le importa caerse. Todo eso son mensajes. Y se despita, saluda a quien no es. El hijo tiene serios problemas de drogadicción y de orgías y de robos y de corrupción, que no trabaja. Él le pagaban, él cobraba o cobra en Burisma Holding, que es la compañía de venta de combustible, de gas más grande de Ucrania. A él lo nombraron cuando su papá era vicepresidente de Obama, y comenzando le pagaron $300,000. Es decir, lo que pasa es que las cadenas son enemigas de Trump, un presidente que no nos metió en ninguna guerra, ¿verdad? Pero este no. Yo sabía que de que este ganara, que no ganó, olvídese que eso no ganó, esa cosa, nos iba a meter en una guerra, porque él cumple la agenda de los dueños del mundo. Sencillamente es así. Entonces, primer síntoma, el presidente que tiene. Segundo síntoma, el techo de la deuda. Fíjense que hubo un shutdown, una quiebra del gobierno va con este presidente Biden. Fíjense que Estados Unidos se ha convertido en un hazmerreír. Estados Unidos ya no inspira el sueño americano. Esos presidentes, como el mismo Franklin Delano Roosevelt, el mismo Kennedy, el primer católico en la Casa Blanca, con 43 años de edad, gobernó 1033 días y lo mataron en el Strip, en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Y ahí entró su vicepresidente, que juró en el avión presidencial con la viuda primera dama, Jackie Kennedy, con parte de los sesos y de la sangre de la cabeza de su esposo. Y entonces inmediatamente Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam, porque Kennedy se opuso a esa guerra. Entonces, ¿qué otro indicador? Que tienen de vicepresidente que a Kamala Harris. ¿Qué ha hecho Kamala? Kamala significa mala, no ha hecho nada por ese país. Ella ni sale, está calladita, está escondida, esperando que se le pasen los 4 años. Y creo que Biden, tengo entendido, anunció que va a repetir otro periodo con Kamala Harris. Entonces, otro punto, hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de paradigmas. Y otro punto peor es que los pueblos, los países, tienen que ver, son por la calidad de su gente. Usted no ve que pasaron 2 gobiernos aquí, de 2 presidentes,
que se encargaron de desbaratar la juventud. Llenaron el país de bancas de apuestas, llenaron el país de cabañas y cuerería, y llenaron el país de droga, y lo llenaron también de jucas y de todo reggaetón y toda la basura que pueda aparecer. ¿Para qué? Para que la juventud, que es el tesoro, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Si quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer, dijo un pensador, no sé si fue Amado Nervo o Rubén Darío. Entonces destruyeron la juventud para que la juventud no piense y esté en teteo y en cuerería y en vagabundería y en droga, y no piense y tenga ni siquiera una idea aproximada de la realidad que le está tocando vivir. Pero hay otro elemento. El presidente Trump es el único que ha declarado una alerta nacional en todos los Estados Unidos, en los 50 estados, por el uso de opiáceos, es decir, por el uso de drogas en todas sus manifestaciones. Ahí anda una droga zombie terrible. La cocaína, está la marihuana y todas las diabluras y drogas sintéticas, incluso el hachís, incluso el hachís no es sintético, el éxtasis. ¿Y la juventud? ¿Qué están haciendo esta administración? Le mandan un cheque de $500 mensuales, ellos viven a contado en su habitación, no pagan el internet porque papi y mami lo pagan, no pagan habitación, no pagan mantenimiento, no pagan energía eléctrica, no pagan servicio, y se levantan y comen y creen que el hogar es un hotel. Entonces, ese tipo de juventud, de ciudadanos, es que están construyendo los demócratas progresocialistas, entre comillas, que están gobernando en Estados Unidos. Y tienen una programación organizada para acabar de desbaratar a Estados Unidos. Ya esos presidentes que inspiraban a uno y que terminaron con Bill Clinton, para mí, porque después de Bill Clinton entró el guerrero destructor que no ganó las elecciones de George Bush. Después vino Obama a hacer su coreografía y sus allantes, sus hipocresías, y a jugar basquetbol y a salir corriendo hacia el estrado cuando iba a hablar. Es muy buen orador, eso no se le puede quitar. Y después llegó Trump del 16 al 20 como un refugio antiglobalista, anti-Agenda 2030, anti-mariconería, anti-aborto, anti todas esas legislaciones que están llamadas a destruir la familia y a destruir la sociedad. Entonces, ahora, con esto, esas mafias que le hicieron a Trump, no lo dejaron pasar. Y ahora lo están tratando de inhabilitar. El candidato favorito de todos los partidos y de la población norteamericana toda es Donald J. Trump. Pero una corte de Colorado, la Corte Suprema del Estado de Colorado, agarró y decretó que él no está capaz para para ser candidato siquiera. Y la Corte del Estado de Maine, también se pronunció en contra. Eso puede crear una especie de, que la están creando, de efecto dominó, en que otras cortes también inventen, pero el Partido Republicano con sus abogados está ya demandando y recurriendo a esas medidas ante la Corte, la Suprema Corte Federal, la Suprema Corte que trabaja en Washington y que es una especie de gobierno de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y la cultura occidental están yéndose a pique. No hay ya esa calidad de proyección del poder. Miren a quien tienen de presidente, miren a quien tienen de vicepresidenta, miren la deficiencia de líderes con carácter que vayan a lanzar el país que tiene Estados Unidos. Mire cómo todos los estamentos, los religiosos, las universidades, lugares que eran prácticamente sagrados, instituciones icónicas de Estados Unidos, están en franco declive. No se cree en ellas. Y cómo se glorifica, se distribuye y se le hace publicidad a lo que no sirve.
para que la juventud comience a seguir esos paradigmas, esos falsos modelos, y el mundo, la civilización occidental, tal como la estamos viendo ahora, está en debacle, está en un proceso de caída. El mundo está mirando hacia Oriente. Fíjense el grupo BRICS, la fortaleza de China, cómo Rusia ha resistido todos estos embates y que la desconecten del sistema SWIFT, del sistema internacional de pago. Que le vuelen los dos gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 para que no le venda gas natural a Europa, que se muere de frío en este invierno. Sin embargo, le compran el gas 2,5 veces más caro a Estados Unidos de como se lo vendía Rusia. También está el intento de voladura del puente de Kerch o puente de Crimea, que tiene 18 kilómetros sobre el mar. Es decir, hay muchos síntomas, y está esta guerra de Ucrania, donde Rusia en más de 10 años, la OTAN fue colocándole en la frontera sur, es decir, usted pone en el mapa y ven que Rusia tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados de superficie, el país más grande. Está en la aldea, está en la isla mundial, que es el megacontinente, que es el más grande continente, que es Eurasia, donde está China y donde está Rusia. Y ya la India, que le volvieron a su nombre antiguo, que se llama Bharat, tiene ya más de 1.425 millones de habitantes, tiene más que China y mucho más que Rusia, que tiene un problema de despoblación de unos 150 y algo de millones de habitantes. Entonces, concluyendo, se acerca o estamos en un proceso de debacle, en un proceso de destrucción, en un proceso de caída de la cultura occidental que se fundamenta en la tradición judeo-cristiana. Es decir, esa cultura que logró las más altas cifras y los más elevados puntos de desarrollo es esta en que estamos viviendo ahora. Ellos mismos, los poderes globales, lo mismo que las sustentan y representan, han decretado la destrucción del Estado-nación. Fíjense las migraciones forzadas, cómo se está desapareciendo las identidades, las nacionalidades, los nacionalismos, cómo Europa está llena de árabes y de africanos que se pasan a España, por ejemplo, por Ceuta y Melilla y vienen de Marruecos. Entonces, ya las identidades que se decía, esta persona es noruega, y no lo vean como racismo, esta persona es noruega, este es escandinavo, este es ruso, este es italiano, este es español, ya eso está desapareciendo por un experimento, el único en la historia, de ingeniería social. Estamos en un experimento, estamos en una granja, como dijera el brillante argentino, el filósofo contemporáneo Salvador Freixedo, de quienes les recomiendo al final un libro que se llama La Granja Humana. Lo pueden escuchar en YouTube en un audiolibro gratuito. También puede ver conferencias en la presentación de ese libro brillante que se llama La Granja Humana. También les recomiendo el libro de Pedro Baños, un coronel del Ejército de Tierra, que se llama El Dominio Mundial. Y del argentino Agustín Laje estoy leyendo uno que se llama La Guerra Cultural, porque hay una verdadera guerra cultural en marcha en este mundo contemporáneo. Rusia, por ejemplo, y China se oponen a la agenda LGTBQ, a que haya maricones, a que haya lesbianas. Les respetan su elección, pero no los promueven, no le hacen propaganda. Y no permiten que le toquen los niños y se los pongan sexualmente, a pensar sexualmente, erotizándolos antes de ellos tener la edad necesaria para eso. Tengo casi media hora hablando, lo voy a dejar hasta aquí. Estos temas revisten profundidad,
Poco me lo hallo el haber durado media hora con este tema tan trascendente. Los animo a suscribirse a mi canal General Arias Matos para que puedan seguir disfrutando de contenidos como este. Muchas gracias.